Amigos, después de esta miniserie que en lo personal me gustó mucho relatarles, les traigo la primera historia de terror, que de igual manera espero que la disfruten y la compartan. Nací con un don, o al menos así fue como mis padres se referían a esta característica. Personalmente, yo no lo llamaría un don, más bien un saber o una habilidad de observación. Aún recuerdo que pasó mucho tiempo en el que solía ver estas cosas, sin tener idea de lo que significaban. Pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Veía la tele con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella siendo escoltada al juzgado, ahí estaba, el número 17 flotando justo por encima de su cabeza, como una marca de malicia. En ese momento me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Después de esto, empecé a ver el mundo de una manera muy diferente. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizá algunos unos. A veces podía caminar al lado de un sujeto por la calle y si el número 3 estaba flotando por encima de su cabeza, me hacía sentir intranquilo. En lo particular, nunca había entablado amistad con nadie que tuviera un número más alto que 1, y trataba de convencerme a mí mismo de que ese 1 se debía a algún accidente o algo por el estilo, nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecían constantes. Cuando al fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que 1 fue a Carlos, en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos en común. Nos hicimos amigos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía temeroso cuando volteaba a ver el 5 que estaba sobre su cabeza. ¿5 personas? ¿Carlos? No me parecía posible, y decidí que no iba a indagar nada al respecto. Después de varios meses de amistad, me desperté una mañana y al entrar a revisar mis mensajes de Facebook, me di cuenta de que todos mis contactos estaban vueltos locos por lo que le había pasado a Carlos. Pero no podía entender qué era lo que estaba pasando hasta que le pregunté qué sucedía a uno de mis amigos. Carlos había salido a una fiesta con su novia, Verónica. Se habían emborrachado bastante, pero Carlos decidió que aún se sentía apto para conducir a casa. Unos cuantos kilómetros después, chocó con un auto que venía de frente hacia ellos, porque Carlos había dado una vuelta en una carretera con dirección contraria. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió al instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Sabía que Carlos iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto seguía investigando sobre el accidente, descubrí más acerca del auto contra el que Carlos se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta donde había una pendiente de 3 metros al costado de la carretera. El conductor había muerto al instante, y sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por las heridas que sufrieron, y fue así como Carlos asesinó a 5 personas esa noche, y yo sabía que iba a pasar. Cargué con la culpa de este accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto, y ellos trataron de empatizar conmigo. Aún así, sabía que no lo entendían. De hecho, fue muy difícil para cualquiera entender por qué me estaba sintiendo de esta forma, hasta que conocí a Melanie, la chica más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Carlos, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona después de mis padres a la que le conté mi don, y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni se alejó. De hecho, fue muy tierna y comprensiva. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Una tarde, después de comer, se me quedó viendo en silencio y muy pensativa. Tomó valor y amplió su mirada, y me preguntó cuál era el número que se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un 0,
y cuando se lo dije fue como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas las preguntas que me hacía. Se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto, y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de un año cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Jamie, ¿podemos hablar? Se me acercó con timidez, a lo que le respondí que podía preguntarme cualquier cosa, y ella continuó. Pues, siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado porque siempre me pareció un tanto personal. Me reí un poco y la animé a que continuara con su pregunta. Anda, estoy seguro de que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que vaya a ser demasiado personal. Melanie se quedó callada por unos segundos y después empezó a hablar. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es, cuando te ves en el espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. De hecho, sí. Cuando me ve en el espejo, puedo ver el número 13, le dije agachando la cabeza. Oh, por Dios, murmuró mientras daba un paso hacia atrás. ¿Hablas en serio? No, obvio que no, contesté incapaz de contener la sonrisa que crecía en mi rostro. Soy un cero al igual que tú. Pasó el tiempo y Melanie y yo nos casamos hace un poco más de 2 años, y hace un par de días recibimos a nuestra primer bebé en este mundo. Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca había experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cuando su manita se enrosca en mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. Y no sé cómo decírselo. No sé cómo decirle que, cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa, porque cuando veo por encima de su cabecita, veo el número 1327. Tampoco sé cómo decirle a mi esposa que el día que nuestra hija nació, el número de ella también cambió de 0 a 1.